Pues, ¿qué mosca le picó? Pues como dicen en mi pueblo, le picó la mosca del gusano barrenador y lo puso tan mal a don Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura, que doña Claudia Sheinbaum en la conferencia de esta mañana tuvo que transmitirle otro bicho, el de la calma y cabeza fría trompiano que la caracteriza, porque él se me iba como hilo de media y la presidenta no lo permitió. Por favor, observe el bello momento. No te enojes. ¿Haber una afectación por este cierre de 15 días? Sí, Julio. Sin enojarte. Sí. Sin enojarte. Sí. Gracias. Pues ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos, ¿no? Pues con todo y sí, pero no te enojes, tuvimos el día de hoy un secretario de Agricultura agitado, atribulado, escuché que le llamaron en la radio. Y es que el tema no es para menos, tiene que ver con el cierre de la frontera de Estados Unidos por 15 días, ahí lo ratificó el secretario Verdeguer, por parte de Estados Unidos a las cabezas de ganado que día con día deben de cruzar de México a Estados Unidos, porque somos el principal exportador de cabezas de ganado a ese país desde hace ya varios años y casi 2 veces exportamos respecto a Canadá. Y por eso el tema es grave y para no asumir la responsabilidad y la gravedad del fenómeno, el secretario Verdeguer, moscado, encanijado y todo lo que usted quiera decir, dijo, aquí sí hay culpables. Sí, ¿y sabían qué? Es Estados Unidos que permitió que esto se saliera de control. Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3,700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos. ¿Y por qué culpa a Estados Unidos? Pues de este cierre de 15 días de la frontera sin anuncio. Después de platicar, y hasta relató cómo finalmente el 11 de mayo pudo platicar con su contraparte, la estadounidense Brooke Rollins, que por cierto anda presumiendo en las redes sociales que está en el Reino Unido. Por eso quizás no ha habido tanta empatía en este tema que se calcula le cuesta, aunque no le cuesta, y ahorita lo explico, a los empresarios ganaderos de nuestro país casi 11.4 millones de dólares diarios. Y dije que le cuestan, pero no le cuestan. La presidenta medio le entró al tema, pero sin entrarle. Ellos no pierden su ganado, eventualmente lo van a poder exportar, pero por supuesto les causa un perjuicio económico. Estamos claros que eso es así, por eso estamos insistiendo que en 15 días se evalúa y se reabra la exportación, porque México está haciendo el 100% de lo que hemos acordado con Estados Unidos. La exportación de ganado se reanuda en 15 días. Entonces digamos que lo que pudieron haber no obtenido por la exportación en 15 días, pues lo obtendrán después, ese es el objetivo. Y que el día de hoy no recibes ese dinero por la exportación, pero si se reabriera la frontera en 15 días, como ellos dicen que se va a lograr, pero no estamos seguros que se vaya a lograr si yo veo su lenguaje, ya olviden corporal y animal, no, su lenguaje emocional, pues diría que no se va a reabrir. Pero bueno, lo que no vendes hoy lo puedes vender mañana y recuperar ese dinero. Pero ojo, aquí como economistas, todo tiene un costo de oportunidad y el día que el hecho de que no exportemos el día de hoy, cada cabeza
de ganado a los Estados Unidos significan los costos de mantener a esa cabeza viva, la nómina de nuestros lugares, los transportes pospuestos, muchos costos llamados costos de oportunidad y el interés, lo que generas de aquí a 15 días o al tiempo que se pueda llegar a revisar esta apertura de la frontera, porque Estados Unidos en su comunicado deja muy claro que cada 15 días se va a evaluar y que mes con mes se decide también si se queda abierta o cerrada la frontera. Entonces ya no importa si era la culpa de Estados Unidos ni qué mosca le picó al secretario de Agricultura, sino cómo resuelves un tema para empresarios, sobre todo del norte de nuestro país, Sonora, Chihuahua, Durango, donde podemos ver que salen la mayoría de estas cabezas de ganado, bisonte y no sé cómo se diga de otra forma oficial. Pero bueno, el asunto es que Verdeguer sí decidió hacer un recuento de cómo México, él quiere justificar que México no dejó de actuar frente a esta amenaza e indica que la responsabilidad era tan solo de los Estados Unidos porque Estados Unidos es el único que produce la mosca que detiene, y llamó la mosca como el extinguidor, que apaga ese fuego del gusano barrenador. Y va haciendo el relato hasta que nos topamos con el primer caso en noviembre del 2024 y habla de las acciones emprendidas ya desde su administración, negociando con el exsecretario de Agricultura y con la nueva secretaria que se ve que le cae como mosquito en la noche y sin dormir. Vean. Nuestro gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuso que se reforzaran las medidas de inspección en aeropuertos, en aduanas, etcétera, porque sabíamos pues que estos animales viajan, pueden viajar en personas, en animales, en fin. En mayo del 2024, porque veíamos que esto no lo estaban deteniendo, se activó una campaña de capacitación de médicos veterinarios, 4,400 clínicas y lugares donde se venden, hay veterinarios donde va la gente a comprar medicamentos para sus animales, o sea, toda una campaña preventiva. Finalmente, nosotros iniciamos el gobierno en octubre del año 2024, inmediatamente tomamos contacto con el entonces secretario de Agricultura de los Estados Unidos, revisamos la campaña, acordamos las medidas como lo habíamos acordado desde el día 1 con sus autoridades sanitarias, vimos que las cosas estaban funcionando bien y que teníamos que prepararnos para lo que pudiera venir. De hecho, tuvimos una visita de la subsecretaria de Agricultura responsable de estos temas, estadounidense, que vino a México, nos reunimos con ella, visitó lo que estábamos haciendo, en fin, siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades sanitarias estadounidenses. El 24 de noviembre del año 24 detectamos el primer caso aquí en México. ¿Dónde lo detectamos? En puntos de control que se habían establecido con mucha anticipación. Todos los animales, el 100% de los animales que transitan del sur de México hacia el centro o hacia el norte, el 100% uno por uno se revisan, se inspeccionan, se tratan preventivamente. Decenas de millones de pesos que ha invertido el gobierno federal. Hemos hecho una campaña enorme de capacitación y educación sanitaria. Y como les digo, hemos dispersado moscas estériles, empezaron a aumentar los números de moscas estériles que llegaban a México. Ahorita ya están llegando 100 millones de moscas semanales que se dispersan en las zonas que de común acuerdo con APHIS, la autoridad sanitaria norteamericana, priorizamos por ser de mayor riesgo. Vamos a llegar ya en estos días a 1,000 millones de moscas dispersadas y vamos a mantener ese ritmo. ¿Qué más podemos hacer? Yo me reuní con la secretaria Brooke Rollins de Agricultura de los Estados Unidos el 6 de mayo en su oficina. Revisamos las medidas, ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos. Todo
todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien, no solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. Y hablando en pesos, más o menos las agarpas, según un comunicado que sacaron el día de ayer, han invertido en acciones de prevención y de verificación del ganado desde el sur de nuestro país hasta que llegan al norte para cruzar la frontera, más de 167 millones, y quiero estar segura que no les invento el dato, de pesos en este operativo contra el gusano barrenador. También ya desde ayer ponían que se prevé la construcción de una planta de moscas o sea, de estas moscas que contienen al bicho que también se contrae con otra mosca, en Chiapas. Pero ahí es el momento de inflexión o de implosión interna emocional del secretario Verdeguer, porque la mera verdad es que lo que quiere es que Estados Unidos pague esa planta, porque también esa mosca es de él. Y entonces nos terminamos de dar cuenta que el tema es un estira y afloja, oigan, por el cochino dinero, como siempre. Ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. No la podemos abrir nosotros solamente. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere. Y entre que le invierten o no le invierten por parte de Estados Unidos, el secretario fue enfático. Estamos haciendo en la medida de lo posible, nada más le faltó decir lo humanamente posible, pero dijo lo pues gerencialmente posible, en coordinación con las uniones ganaderas. Se está haciendo todo lo que se puede para prevenir, para detectar y para impedir que se siga propagando este gusano que, como les digo, en noviembre se detectó el primer caso, luego de que ya se había erradicado en toda la región durante muchos años. Y entonces las medidas lo que quieren es que no se propague o se multiplique tan rápido, porque ya hay casos que se han visto ya no solamente en Chiapas, en Tabasco, sino en otros estados como Oaxaca, por ejemplo. Y claro, el problema que ahí no mencionó en la conferencia el secretario Julio Verdeguer tiene que ver también con lo que acusan la Comisión Nacional Agropecuaria, que dice que hay contrabando de cabezas de vaca que vendrían desde Guatemala y desde Belice por puntos y cruces ilegales. Y de hecho en varias entrevistas se acusó que hay un mercado negro de los aretes del ganado, que es como el acta de nacimiento de cada una de estas cabezas que se van moviendo por el país, como, pues sí, como dándole su certificado falso o negro o comprado, y se acusa que quien está detrás de todo esto podría ser el crimen organizado. Y digo yo, ese tema no lo menciona en la conferencia Julio Verdeguer, porque tiene que ver con detener, pues, en estos puntos ilegales, este contrabando, con enfrentar, de hecho, ya sea el crimen organizado o creo que le llaman abejío, que son estos cruces que se dan generalmente y no tienen que ver necesariamente con la delincuencia organizada. Pero ahí tendría que ver la Guardia Nacional, que por cierto está muy ocupada en ser el muro de Mr. Donald Trump, como nos pidió. Entonces, ese es un tema espinoso. Tú puedes tener todo muy bien planteado en tus puntos de verificación legales, pero si permites que empiecen a introducirse animales por la vía ilegal sin ser verificados, entonces terminas con este problema del gusano barrenador. Pero eso no lo menciona don Julio Verdeguer, aunque sí le preguntan cuánto tiempo puede tomar resolver el hecho.
Y no van a ser 50 años, pero de que va a ser como una eternidad, se va a sentir como los 100 años de soledad, ustedes no lo duden. Y así respondía. Sí, la erradicación va a tomar mucho tiempo. La vez pasada tomó 50 años, ahora lo vamos a hacer más rápido porque hay mejores tecnologías. Pero erradicar lo que desaparezca de México y de todo Centroamérica es tarea de muchos años. Los estados donde hay ahorita presencia son los del sur y sureste. Vamos en las nuevas medidas a establecer unos nuevos protocolos, no tengo mucho detalle técnico, para asegurar que los estados del norte de la República no llegue esta plaga. Lo hablamos ayer con las gobernadoras y gobernadores y ya estamos trabajando en el diseño técnico para anunciarlo, pues espero que en cosa de días. Y iniciar. Y les hablaba yo de un tema de cruces ilegales, porque en la conferencia le preguntan si buscarán sellar la frontera, cerrar los cruces del ganado que viene de Centroamérica. Lo descarta. Pues sí, porque de todas maneras cierras el cruce legal, pero permites los ilegales, y estamos hablando de nuestra frontera sur, que es en particular muy, pero muy porosa. Cerrar la frontera es una cuestión pues que es muy compleja, hay que analizarla con muchísimo cuidado, porque además pues también impacta en el abasto nacional de carne. Entonces no es tan sencillo como decir lo vamos a hacer. Sí vamos a restringir con mucha más fuerza la movilización de ganado desde el sur del país. El tema, sin duda, tiene completamente, pues, mosqueado a don Julio Verdeguer. ¿Y por qué está tan exaltado? Ya desde ayer yo hablaba de que fue una conferencia bastante complicada. Y ya desde esa conferencia, en las irritaciones que yo noté tenían de alguna manera molesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, tenía que ver no solo con la falta de comunicación en el tema de la visa, esto de viajar con documentos, ya ven, de la visa de la gobernadora de Baja California, de Marina del Pilar, sino que también el tema de cómo la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, sin avisar y sin hacer, y en pláticas ya con el secretario Julio Verdeguer, valiéndole exactamente 3 kilogramos de aquello, pues nos cerraron la frontera, y eso parecía tener muy molesta a la presidenta, la falta de comunicación, cuando en teoría tenemos coordinación con los Estados Unidos. Pero por el otro lado, por ejemplo, el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, pues ya trae bajo el ojo clínico al secretario Julio Verdeguer, porque él, como gobernador de Sonora, vio cuando finalmente México y Estados Unidos dieron por superada completamente pues esta plaga, la del gusano barrenador, y ha estado acusando en medios que el problema no tiene que ver con las moscas que no atacó Estados Unidos, sino con el tema de que el gobierno del presidente López Obrador le hizo un recorte de 42% a los dineros del Senacica. Es decir, pues me dejaron sin recursos a la organización que se encargaba de prevenir y de vigilar. Y entonces dice que hubo un debilitamiento de los puntos de vigilancia. Y de hecho, en una entrevista que le dio a un medio de allá del estado de Sonora, pues de hecho les digo que pues ya se andaba burlando de don Julio, al que pues de ingenuo no me lo bajó, de inexperto tampoco. Y de hecho casi que dice que es su gran ignorancia la que lo tiene completamente pues desencajado y desencanchado, porque cuando uno no entiende de lo que es una mosca más allá del plato, dijo, o sea, el plato de comida en el campo, porque le está diciendo usted es un experto, pero un experto de probeta, no sabe lo que es el campo. Y así más o menos fueron las críticas de Manlio Fabio Beltrones.
Pues así con el secretario atribulado, como dicen, y la cuenta ya es regresiva. Tenemos 13 días para resolver un tema que ya lo dimensionó en la mañanera, puede tomar no años, sino que hasta décadas. ¿Qué es lo que se podría hacer para satisfacer a los Estados Unidos? Es la gran interrogante, porque ellos dispuestos sí estuvieron a cerrar su frontera, pero claro, no es sin costo. ¿Y por qué les digo que no es sin costo? Porque si se importan, y aquí les voy a dar el dato, 5,600 cabezas de ganado desde México para los Estados Unidos cada día, son 5,000 y feria cabezas de ganado que terminan en un plato del presupuesto de los hogares estadounidenses verdaderamente desganado. Se podría traducir en inflación y esa parece ser la única carta de negociación con una secretaria que seguramente tiene, como don Verdeguer, pues los días contados si no resuelve un problema que ya había sido erradicado hace pues ya más de 10 años.